tal? ¿Cómo le va? Hoy el tema, yo diría que es un poco apasionante porque vamos a comenzar a hablar sobre la realidad del trabajo y el empleo. Un desafío muy difícil en la Argentina de hoy, donde al margen de una inflación que golpea fuerte a los bolsillos de los chaqueños y de los argentinos, el retroceso en la construcción del empleo es también quizás el desafío más fuerte que tiene cualquier gobierno. Ya no estamos hablando de peronistas o radicales, porque vamos a cumplir 40 años con la recuperación de la democracia después del último gobierno militar, y me parece que en la Argentina hay una deuda muy fuerte de la política en materia de inflación y en materia de creación de empleo. Pero este es un paradigma, si se quiere, que hay que vencer, hay que modificar, hay que construir de nuevo, y esto no se va a hacer sin un acuerdo entre todos los sectores políticos y, en definitiva, en toda la sociedad. ¿Cuántas veces dijimos desde este programa que no se podía hablar de tiempo industrial, de desarrollo industrial, si no hay un acuerdo fundamental de base para que los argentinos pensemos en políticas de Estado? Bueno, yo creo que el gobernador Capitanich ha estado planteando desde el inicio de su primera gestión, allá por el 2007, y ahora en la tercera gestión, la creación de empleo. Yo creo que a él lo desvive, está permanentemente pensando en este tema de la creación de empleo, y quizás la última muestra de esto la hizo el día miércoles, cuando lanza el programa, dos programas llamados Empleo, Cuidado y Mi Trabajo, uno destinado para aquellas personas desocupadas o que trabajen en cuidados en domicilios, y el otro para aquellos que tienen planes sociales y que no encuentran empleo. En uno, en Mi Trabajo, en Empleo, Cuidado, va de 35 a 40 mil pesos el aporte que va a hacer para cada empleado el gobierno provincial. Y en el otro proyecto, Mi Trabajo, va de 40 a 50 mil pesos el aporte que va a hacer el gobierno. Mire, es mucho ese aporte. Y aquí se da algo que también se viene reclamando, quizás hasta en silencio, los propios integrantes del oficialismo, y que no les gusta naturalmente a los movimientos sociales, porque de alguna manera le quita ese sesgo de clientelismo que hay, siempre hubo en la política y lo habrá por muchos años más. Le plantea un desafío muy grande, y aquí se ve en la provincia del Chaco, que es una de las 3 provincias de los 3 distritos que ha logrado revertir la creación de empleo desde el 2019, a partir de que se instala la pandemia incluso. Con esto, los movimientos sociales van a tener la posibilidad de ingresar al empleo formal. Este es un poco el desafío, dejar planes sociales para adquirir empleo formal, empleo registrado.
no solamente en los sectores sociales. Está la construcción, que es un sector muy fuerte, que incluso los empresarios de la construcción hoy nos están dando muestras de que el dinero que les llega lo invierten ¿dónde? En el recurso humano, en sus empleados. De esto es que vamos a conversar con el subsecretario de Empleo, Lucas Cepeda, que ya nos acompaña hoy en Tiempo Industrial y lo vamos a saludar, por supuesto. Lucas, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, un gusto estar compartiendo unos momentos y poder comentarle el trabajo que venimos realizando y las herramientas que ponemos a disposición de pymes chaqueñas, pero también Empleo Cuidado particularmente permite que cualquier persona, vos particularmente o cualquier otra persona que tal vez nos está mirando en este momento, pueda, si tiene la necesidad de contratar a alguien que cuide tal vez a un familiar enfermo, que pueda hacerle esa asistencia, esa misma persona la contrata. Es decir, no hace falta hacer una empresa para aplicar a Empleo Cuidado, y ahí va a estar el Estado, va a estar el gobierno provincial acompañando justamente en el pago de ese salario para que esa contratación de ese profesional o de esa profesional sea de alguna manera no solamente profesionalizando su trabajo y reconociendo el labor que cada uno o cada una lleva adelante, sino que también dándole una oportunidad de un empleo formal privado particularmente. Registrado. Digamos. Totalmente. Correcto. Que tenga su obra social, que tenga su aporte. Sin duda, sin duda. Y ahí cuando hoy al comienzo cuando decía, si me permitís, una breve reflexión al respecto, la provincia del Chaco viene creciendo. Hace 12 meses estamos entre las 3 jurisdicciones, es decir, entre las 3 provincias que más empleo formal privado han creado. Es decir, siempre estamos primero, segundo o tercera y ahí la llevamos. Entonces, eso muestra una dinámica y de lo cual tenemos que estar orgullosos y orgullosas como chaqueños que somos por el acompañamiento tanto de pymes como de tantas personas que están buscando esa oportunidad laboral y la encuentran, porque es un compromiso también, asumir un trabajo es un compromiso y ese compromiso claramente tiene sus resultados. Ahora bien, también sabemos que todo ese crecimiento, aún así, con todo ese crecimiento, con todos esos indicadores muy positivos, y no estamos diciendo indicadores aislados, sino que nosotros vemos la cantidad de personas efectivamente que se suman al mercado laboral. Cuando nosotros vemos eso, nosotros también sabemos que hay muchas personas que aún necesitan y están buscando esa oportunidad. Y sabemos que tenemos que redoblar los esfuerzos, porque también sabemos que hoy hablábamos de políticas de Estado, ¿no es cierto? Y a mí me parece clave eso, me parece sumamente importante poder debatir qué modelo de país queremos y cómo, y de hecho un poco el debate del norte grande es cómo reducimos esas asimetrías estructurales que no solamente las tienen las provincias del norte argentino, sino que la tiene Argentina en sí. En ese sentido, te podría contar algo que seguramente vos lo conocés muy bien, que tiene que ver con... lamentablemente, 2015 a 2019 se perdió en Argentina un total de 225.000 puestos de empleo. 225.000 familias que dejaron de tener un ingreso digno, siempre hablando en términos formales. ¿Y eso qué implica? Básicamente, 225.000 personas que, otra vez, dejaron de percibir un ingreso y no pudieron seguir haciéndolo. Pero lo más importante, y haciendo alusión a este programa particularmente, de esas 225.000, el 75% fueron empleos industriales. La destrucción masiva que se dio en el sector industrial destruye un aparato productivo. Entonces, hoy cuando nos preguntamos, y haciendo una analogía, eso no quiere decir, eso nos interpela a las personas que estamos en la función pública, como también a todas las sociedades, en qué sociedad queremos convertirnos y para cuál trabajamos. Eso no quiere decir que, no estoy diciendo que tenemos que revisar todo lo que se hizo anterior, estuvo todo mal, sino que simplemente estoy poniendo un contexto y que cuando hablamos de destrucción de empleo formal privado durante el 2015 al 2019 en toda la Argentina, tenemos que pensar en qué tipo de país estábamos construyendo en esos tiempos. Claro. Ahora bien, eso nos exime de responsabilidad para nada. Hay una continuidad para jurídica. nada.
para nada nos exime de responsabilidad. Somos personas que tenemos una vocación de servicio y estamos a disposición de la sociedad y generamos herramientas. Pero cuando digo esto de la pérdida o la destrucción de la matriz productiva argentina, vos lo sabés bien y te he visto muchas veces junto a Seba Lifton o junto a diferentes protagonistas del quehacer industrial, charlar justamente sobre cómo podemos poner en valor. Y eso está vinculado también, si me permitís, hacer un breve comentario con qué nos pasa hoy con la inflación. ¿Por qué está vinculado? Porque claramente si nosotros como Chaco no podemos acercar más productos a las góndolas, claramente si viene una empresa, un monopolio o parte de un oligopolio a nivel nacional, es decir, una empresa que tiene muy concentrado y te remarca el precio que quiere, nosotros desde Chaco podemos hacer poco si no tenemos una matriz productiva consolidada para poder acercar a las familias chaqueñas alimentos que no tengan los costos de transporte, los costos de logística, y a su vez no estamos generando empleo formal privado en la provincia si esas empresas no pueden acceder a esas góndolas. Por eso, un poco la agenda de trabajo es, nosotros generamos herramientas de empleo, claramente, pero también trabajamos de fondo en cómo generamos una ampliación y un fortalecimiento de esa matriz productiva, porque entendemos que, como dice siempre el gobernador, debemos producir lo que consumimos y consumir lo que producimos. Y no tiene que ver con si en Corrientes, en Santa Fe, en Buenos Aires se produce un alimento determinado que no tiene que entrar al Chaco. Claro que tiene que entrar a la provincia del Chaco y tenemos que tener una oferta variada. Ahora bien, nosotros desde Chaco también, sin duda que tenemos mucho potencial para poder brindar a cada consumidor chaqueño o chaqueña, como también a nivel nacional e internacional, productos de muy buena calidad. Lo sabemos porque ahí tenemos ejemplos, que vos los conocés muy bien, de producción alimenticia y no alimenticia, de que podemos realmente estar a la altura de las circunstancias, pero tenemos que generar un fortalecimiento más aún de todo el entramado productivo, porque eso en definitiva lo que va a generar es, cuando está abriendo una nueva empresa, genera más puestos de trabajo. Y nosotros buscamos eso. Entonces, de alguna manera, nuestro punto de trabajo que tiene que ver con las 20 cadenas de valor, que siempre lo repite el gobernador, y que está vinculado a cómo podemos generar o mitigar esta distorsión en los precios, que claramente hay variables que son nacionales, macroeconómicas, que no las manejamos nosotros, pero sí hay cuestiones más de fondo que tienen que ver que qué hacemos nosotros ante eso, cuál es nuestra estrategia para poder revertir una situación tan difícil que están pasando tantas personas comprovincianas como en este momento. Como también lo sabemos que muy bien que desde el empleo también tenemos una tarea. Y cuando hablabas de mi trabajo particularmente es una tarea que como personas que hoy están recibiendo una asistencia y que trabajan informalmente y brindando algún servicio a la comunidad, nosotros podemos acercar a esas personas trabajando muy fuertemente para que justamente puedan encontrar esa oportunidad laboral en el sector privado. Nosotros siempre trabajamos con miras a cómo podemos potenciar a las pymes chaqueñas. Bajo esa mirada, bajo una mirada estratégica de hacia dónde queremos construir la sociedad que entendemos nos merecemos, es donde ponemos el foco, y es donde ponemos el foco es en lo tenemos que hacer entre todos y todas. No es solamente un gobernador, una vicegobernadora, Lucas Cepeda, Sebastián Lifton, no sé, Alfredo González de CAME, no es Andrés Irigoyen de la Unión Industrial, no es tantas personas que hoy reciben una asistencia económica o tantas personas que están buscando un empleo formal privado, sino que es entre todos. Es una construcción que nos debe involucrar a todos y a todas y nos interpela a seguir generando más herramientas. Como también lo contaba fuera de cámara, nos interpela justamente a cómo podemos brindar un acceso inmediato a los programas y no que estén esperando 3 semanas, 2 semanas, un mes, 3 días. El empresario o empresaria cuando tiene que contratar tiene una decisión muy firme y muy concreta. Y nosotros necesitamos dar las respuestas que estén a la altura de las circunstancias. ¿Por qué no se da esa respuesta? No, la damos sin lugar a dudas. No, ustedes no. La pregunta es, yo lo decía ayer en la radio y lo decía el miércoles a la mañana cuando grababa con el flamante secretario general de la CGT, Adrián Belomi, que, digamos, expresaba una preocupación señalando que desde el Estado se anunciaban proyectos importantes
y cuando eso se iba a la aplicación, o no se conocía dónde iba, por ejemplo, los aportes que hace en materia de dinero el gobierno hacia el sector privado, y los empresarios no destinan ese dinero, por ejemplo, a los recursos humanos, al trabajador. Destinan para otra cosa. ¿Dónde fallan? Fallan los controles. ¿Dónde falla? Falla en la comunicación. Por ejemplo, esto de mi trabajo y el proyecto de trabajos cuidados, me parece que es un desafío muy grande y un ímpetu que está poniendo en juego el gobierno, y yo creo que no hay una comunicación, me parece, específica, acentuada, explicando qué significa el espíritu de estos dos proyectos. Solamente se hace en el lanzamiento y después es como que si se desinfla, y al cabo de una semana vos como empresa querés acceder a todo lo que significa el proyecto y no tenés dónde consultar. Esto me han dicho muchos empresarios. Entonces, ¿dónde está fallando el tema? Mirá, concretamente la respuesta es, por eso estoy hoy acá. Ayer estuvimos presentando el programa y por eso estoy acá. Justamente intentando acercar información no solamente a vos, sino a todos y a todas las y los televidentes. Concretamente, déjame contar algo al respecto, sí, cuando haciendo y dando respuesta a lo que me planteaba sobre la CGT, el secretario general lo que planteaba es, vos sabés que mi trabajo, Empleo Cuidado y todos los programas que son parte de Más Empleo, nosotros lo que necesitamos para darle el subsidio de hasta 50.000 pesos, como bien lo decías vos, se lo damos a la empresa, pero en realidad va directo al trabajador o trabajadora. Es decir, le abrimos, si no tiene una cuenta, una caja de ahorro en el Banco del Chaco, digamos, nosotros le abrimos una cuenta totalmente gratuita, sin ningún costo, y le depositamos ahí la plata a ese trabajador o a esa trabajadora. Con lo cual, la empresa no puede obviar ese hecho no puede ser intermediario. No puede ser intermediario. Claro. Entonces, con lo cual, el primer planteo que planteabas de qué hacen las empresas con los subsidios que da, particularmente en empleo, no es el caso, porque de hecho nosotros lo hacemos directamente a la persona beneficiaria, a la persona que está trabajando. Correcto. Concretamente, mi trabajo tiene ese esquema, Empleo Cuidado tiene ese esquema, empleo juvenil, empleo experiencia, empleo accesible y las diferentes, empleo diversidad y las diferentes herramientas que tenemos para atender a diferentes poblaciones con diferentes problemas. El empresario o la empresa no puede apropiarse de ese dinero, sino que va directamente o al debería trabajador. sacárselo a la persona de su cuenta bancaria. Claro, porque, a ver, a cada uno, no sé, Rosa Pérez, nosotros le abrimos una cuenta a nombre de Rosa Pérez con sus datos y se la abrimos a ella. Y ella tiene que pasar por el banco. Eso si está es que buenísimo. no tiene una cuenta bancaria, tiene que pasar a registrar su firma y decir si esta es mi cuenta. Claro. Entonces, no hay forma. Y lo que hace el empresario o empresaria es, ok, el gobierno del Chaco hace un aporte de más del 60% al salario. Yo descuento ese importe que aporta el gobierno, puedo o no descontarlo. Generalmente lo que hacen las empresas es los descuentan del salario, es decir, le pagan lo restante para cumplir con lo que dice el convenio colectivo de trabajo. Claro. Por ende, si un convenio colectivo de trabajo establece que tiene que pagarse, para hacer números redondos, no quiero entrar en cada convenio colectivo de trabajo porque, como lo sabes bien y seguramente lo saben todos del otro lado, es cada convenio colectivo, cada sector tiene sus particularidades, sí, y ahí empezamos a ver, incluso dentro de cada sector hay diferentes tipos de salario, pero concretamente, si una persona le va a pagar 70.000 pesos, nosotros del gobierno provincial vamos a aportar 45.000, por ejemplo. Y si pagamos ahí juega nosotros un papel muy importante el gremio para controlar.
Totalmente. al empresario. A ver, al empresario, lo que nosotros le pedimos, yo me reuní con la CGT y junto al gobernador, obviamente. Incluso Lo que nosotros le pedimos al la sector. ATP para controlar al Nosotros lo que le empresario. pedimos al sector, a ver, nosotros estamos seguros que esa persona está registrada formalmente. Esa persona por la cual nosotros. Sí. Porque nosotros no le vamos a depositar esa plata si no si no tenemos lo que se llama un 931 detrás, es decir, el alta de NAFIP, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que sin duda, y ayer lo planteó el gobernador en su discurso, nosotros vemos a su vez, y seguramente todos lo sabemos y todas lo sabemos en esta sociedad, nosotros tenemos un problema en Latinoamérica que está asociado, en el mundo entero en realidad, pero muy fuerte en Latinoamérica, que está asociada con el empleo informal. Muy fuerte. Entonces, claramente ahí necesitamos, y otra vez, no es una construcción ni de Lucas Cepeda, ni tuya, ni del secretario general, es una construcción entre todos. ¿Cómo revertimos una situación de empleo informal que lamentablemente viven tantos, a ver, digo chaqueños, chaqueñas, Sí. porque nosotros calculamos que hay alrededor de 193.500 personas en esta condición, trabajando en la provincia del Chaco, no registradas. Y eso también, te invito, que yo sé que vos lo hacés, a redoblar los esfuerzos para contar a las personas la importancia que tiene poder tener un ahorro social. Y que, no sé, en Resistencia particularmente el perrando no se colapse ante determinadas situaciones. Claro. ¿Cómo impacta eso a su vez? No tener un empleo registrado impacta en otras dimensiones que tienen que ver con la salud, con la educación, con tantas dimensiones. Pero también nos obliga a pensar en qué sociedad estamos construyendo hacia el futuro. Es decir, porque uno tal vez se cree joven, pero también tenés que tener en cuenta que necesitas aportes. En algún momento te vas a tener que jubilar. A todos, más tarde o más temprano, nos llega la jubilación. Y eso es importante, claramente, poner en valor. Lucas, me voy a la pausa y a la vuelta me gustaría que me sigas contando, porque yo creo que independientemente del valor político y hasta incluso el valor electoral que tiene esto, me parece que lo fundamental es saber que se está construyendo una política de Estado, y la pregunta es, lo tienen que saber ustedes a través de sus diputados en la legislatura, ¿qué piensa la oposición y por qué la oposición no valora este tipo de cosas? Porque si el día de mañana, digamos, el 2023, son gobiernos, van a tener que adoptar esta mecánica para ir licuando de a poco los planes sociales y los sectores hoy vulnerables. Pero me voy a la pausa y conversamos de esto, que es un tema apasionante y que quizás en los programas comunes, digamos, no se le da el tiempo necesario para explicar, y para eso estamos este tipo de programas que podemos conversar en forma inextensa. La pausa